El 7 de diciembre de 2025 apareció en YouTube un Los Media que llevaba perdido más de 30 años. Su título, El alimento del miedo. Esta es una película que jamás se estrenó y cuya recuperación ha sido un hallazgo importante para la historia del cine mexicano y del género de terror. Fue la última película de Juan López Moctezuma, considerado como el director maldito de México. Alrededor de su figura hay un montón de mitos y habladurías, como que las escenas de sexo y orgías que grabó en Alucarda fueron reales. También cuentan que a los rodajes iba vestido de emperador. Traía su guirnalda o su hojas de laurel en la frente y vestido como emperador. Que el tipo estaba loco. O que directamente aparecía desnudo. Tenía una escena donde andaba desnudo. Hizo su escena, se autodirigió y después, ya dirigiendo otras escenas, siguió desnudo totalmente. Y no solo eso, dicen las malas lenguas que durante el rodaje de Alucarda, una actriz llamada Francisca falleció quemada viva. Más allá de los rumores, ese título de director maldito se lo ganó a pulso. Por un lado, todo su cine fue oscuro, adscrito al terror gótico, surrealista y cargado de imágenes explícitas. Sus guiones eran retorcidos y atacaban al statu quo y a la mentalidad conservadora de la época. Y eso no le gustaba nada a la crítica y para el público parecido, porque sus trabajos resultaban escandalosos. Y por si eso fuese poco, resultó ser un autor muy, pero que muy extremo, llevando, como habéis visto antes, sus rodajes al límite. Todo menos los muertos intentaba que fuese real. Si había una orgía, era una orgía real. Si había una misa negra, era una misa negra. Lo único era en lo que pues no era real, eran los asesinatos. Esa manera de tomarse tan en serio lo que hacía fue algo que también ayudó a construir la imagen de director maldito. De entre todos sus trabajos, Alucarda es su obra más reconocida. Rodada en 1977, cuenta la historia de posesión diabólica de dos jóvenes muchachas que acaban siendo exorcitadas en un convento. Los tintes religiosos están puestos por Moctezuma. El resto es una adaptación de una novela corta gótica de 1872 escrita por Sheridan Le Fanu, titulada Carmila. Como curiosidad, os puedo decir que es un antecedente a las novelas de vampiros como Drácula, que apareció 20 años después, y es el relato que sentó las bases del lesbianismo vampírico que hemos visto a Jess Franco y en otros 1000 títulos. A ver, que el tema no es literatura, os mencionaba Alucarda porque durante su rodaje Moctezuma andaba motivadísimo, por decirlo de una manera suave. Los últimos días de filmación decidió quemar el plató con todo el decorado para grabar la escena final. Ahí la actriz principal casi se desmaya por culpa de los vapores. Parte del equipo tuvo que salir corriendo porque se les caía encima el decorado y es cuando nació la leyenda urbana de que había muerto un extra, lo que os conté de Francisca antes. Pero eso no fue lo único salvaje. Algunos actores se quejaron por la escena de desnudos que había en la película, así que la rodó junto a ellos totalmente desnudo. El tema es que luego siguió así y le había visto la comodidad al asunto. Y lo de dirigir disfrazado no se quedó en esa anécdota. Otro día apareció de emperador romano, imagino que para mostrar su rol en el plato. Pese al esfuerzo que le echó y lo impactante de las imágenes, Alucarda, al igual que el resto de sus trabajos, fue duramente juzgado por los críticos e incomprendida por la audiencia general, que no fue a verla a las salas. Después de su estreno, el director cayó en una especie de maldición. Perdió el trabajo como jefe de Televisa Europa, su mujer lo abandonó, dilapidó su fortuna en vicios y acabó perdiendo la cabeza. Oh Dios, y qué surreal se pone el cuento de su vida a partir de aquí. Su familia lo encuentra, lo encierra en un psiquiátrico y un par de frikis disfrazados de doctor y obsesionados con Alucarda lo secuestran, lo sacan del hospital y lo llevan a casa de uno de ellos, a la del tipo obsesionado con Alucarda. Bueno, pues él tiene la casa llena de altares, lo que desconcierta a un Moctezuma especialmente desorientado. Imaginaros en esa situación vosotros. Como el director no recuerda quién es, deciden llevarlo a los lugares del rodaje de Alucarda para ver si así recupera la memoria. Y ahí no queda la cosa, porque el plan es que uno de ellos se presente disfrazado de la propia Alucarda y ¿qué podría salir mal? En fin, que Moctezuma cuando lo ve se derrumba, imagino que preguntándose qué hizo con su vida para acabar en un bosque junto a dos secuestradores obsesivo-compulsivos. Sea como fuere, para salir del paso los abraza. A la vuelta, en el coche, por la radio escuchan el aviso de que el reconocido director ha desaparecido. A la pareja les entra miedo. Moctezuma pide volver, sorpresa para nadie,
Ellos acceden. Tiempo después, ya recuperado, inicia su último proyecto, aunque no recuperado del todo. Uno bien oscuro que cuenta un relato de la crónica criminal de México, el de la tamalera de los Portales. María Trinidad Ramírez Poblano era una vendedora ambulante que mantenía una relación sentimental con Pablo Díaz, un peluquero. El problema es que las cosas no iban demasiado bien. Había broncas constantes por los celos e inseguridades de parte de su pareja, que además se adueñaba de sus ingresos. La situación de violencia cesó el 17 de junio de 1971, cuando María propinó 3 batazos de béisbol en la cabeza a su pareja, mientras este maltrataba a sus hijas. El cuerpo lo descuartizó en un hacha, lo guardó en costales y lo fue dejando en la calle. La cabeza la guardó en una olla con agua fría para que no oliese mal. Probablemente no la dejó junto al cadáver para que las autoridades no identificasen el cuerpo. Si la conservó, era para pensar en un buen sitio para tirarla. Al día siguiente la policía encontró a su marido y lo identificó a través de huellas dactilares. Así que fueron a la casa de la viuda para darle el pésame y se encontraron una confesión. Los medios de comunicación sensacionalistas y la Nota Roja hicieron su trabajo y crearon el mito. Que guardase la cabeza en una olla no era porque se trataba de alguien que vivía en condiciones precarias, que no tenía una nevera donde refrigerarla. Era indudablemente porque se dedicaba a vender por la calle cachitos de marido en tamales. Ay, buena manera de criminalizar la pobreza y señalar la comida callejera. Y eso no es lo peor. Pensad en esto. ¿Cuántas mujeres morían en manos de hombres al día en 1971? ¿Y cuántas veces era al revés? Ese gesto de resistencia ante la violencia doméstica no se iba a interpretar así en esa sociedad machista. No podía presentarse como un gesto liberador y construyeron un relato fantástico. La moraleja, que quien comete ese tipo de actos es una degenerada, casi una caníbal. El contexto de su crimen se invisibiliza, a la vez que se criminaliza a quien enfrenta una violencia sistemática. En fin, que la leyenda urbana caló en el imaginario colectivo. Para eso se hizo. Tanto que hay canciones, series y películas. Mira, os pongo una por ejemplo. En 2005 la televisión argentina emitió un capítulo inspirado en ese caso a través de una serie titulada Mujeres Asesinas. Fue el 5º capítulo de la primera temporada, al que titularon Emilia Basil, cocinera. Bueno, pues este cuenta la historia de una inmigrante libanesa, ojo a ese pequeño detalle, que está casada con un hombre con el que tiene un negocio, obvio un restaurante. El dueño del local también vive en ese establecimiento y se cobra el alquiler con la mujer, ya que el negocio no levanta cabeza. Petra, cansada de pagar sus deudas así, decide acabar con la vida del propietario, descuartizarlo y venderlo como guiso en el bar. Es curiosa la moraleja que aquí se desprende. Pese a estar oprimida por ambos hombres, solo se libera del jefe, resguardando, cómo no, el modelo de familia. Por muy agrietada que esté. Bueno, pues sobre esta historia de una mujer que en teoría descuartizó a su marido para venderlo como tamales es sobre lo que se construye el alimento del miedo. La protagonizó un Moctezuma enfermo de Alzheimer y, como el resto de su cine, estaría cargada de imágenes impactantes y de temas peliagudos. Se verán asesinatos infantiles, adultos incitando a pequeños a fumar, canibalismo, infidelidad, y por si eso fuese poco, estábamos ante la última obra de un director maldito. Era un trabajo que atentaba a los cimientos de la moral conservadora mexicana. Y fue por eso por lo que no se estrenó. Bueno, no nos adelantemos, que más adelante os lo contaré en profundidad. Lo que sí que os puedo adelantar es que cuando la cinta ya estaba terminada, Moctezuma murió. Nunca se estrenó, incluso se llegó a considerar una simple leyenda urbana. Lo único que lo acreditaba como algo que había pasado, como que sí que existiese, es que apareció una vez en el Festival Macabro en la edición del año 2006. Y bueno, hace poco otra vez se dejó ver en el Festival de Yucatán en 2021. Teniendo esto en cuenta, solo unas pocas personas privilegiadas habían tenido la suerte de saber qué hizo Moctezuma en su última película, hasta que en diciembre de 2025 fue liberada. Y ahora ya podemos responder a la pregunta, ¿es tan salvaje y polémica como para que esté encerrada en un cajón por más de 30 años? Bueno, os cuento. La historia arranca con Moctezuma como Don Ramón, presentando a pie de calle el circo del que forma parte. Bueno, pues mientras está haciendo eso, uno de los payasos con los que trabaja toma a un niño por la mano y lo lleva a una calle para ofrecerle fumarse un chusco. La policía pilla al payaso con las manos en la masa e inicia una redada en la casa que acaba con todos los adultos detenidos. Y eso no es lo peor. Cuando llegan a la vivienda de ese payaso no solo encuentran un punto de venta, sino que dentro hay decenas de niños a los que tienen secuestrados y que usan para pedir limosnas por las calles. Son unos desgraciados esos cabrones. Primero se los roban,
Luego los golpean, los torturan y hasta los mutilan. No se vale, cabrón. Con tal de mandarlos a pedir limosna y conmover a la gente para sacar más dinero. Metiendo el tema de la trata de personas en situación de calle. Bueno, tras eso volvemos al vecindario. La hija de los detenidos está lavando ropa cuando entra en escena otro niño. Oye, ¿por qué te pintas de calaverita? Me gusta más de payasito. Porque me gusta más. Como México está lleno de violencia, la infancia no quiere disfraces de payaso que recuerdan a la comedia, sino que prefieren los de calavera que recuerdan a la muerte. Y esto es algo que pude comprobar con mis propios ojos cuando estuve en Neza, ya que me encontré con un concurso de disfraces que ganaron unos niños disfrazados de narco. Total, que como la policía se llevó a la familia, la niña se va a quedar en casa de los Moctezuma y rápidamente la encuentran un hueco trabajando en el negocio de los tamales. De ahí vamos a una sórdida taberna donde Don Ramón apuñala a un tipo que le busca pelea. Esto os lo cuento porque se nota que la cinta no está terminada. De hecho, hay escenas como esta que están inconexas. El material que ha aparecido en YouTube es un primer corte de montaje, pero está lleno de errores. Se ve muy oscuro porque no se ha realizado la corrección de color y a veces el audio se escucha bajo o muy alto, porque tampoco está ecualizado. Yo qué sé, no es por ponerse exquisito, sino más bien por señalar el poco cariño que han puesto en la postproducción. Luego descubriremos por qué. De momento, escuchad esto. Dios, ¿quién diseñó esta banda sonora original? ¿Un sordo? Un día Don Ramón recibe la visita de Moncho Enchicalada, un viejo amigo al que invita a tomar algo. Mientras le enseña su casa, le habla de lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos. Estuve en la película Alucarda y La mansión de la locura de un director totalmente chiflado, pero chifladazo. ¿Habéis visto esta autorreferencia? Aquí Moctezuma está hablando sobre su propio trabajo, casi como si supiese que estaba haciendo su última película. Y es que Moctezuma era consciente de su enfermedad y probablemente sabía que tenía los días contados. Pero no es la única vez que hace eso en este metraje. También deja registro de cuando su vida dio un giro de 180 grados. Ay, no sabes lo que me pasó, Carlos. No sé. Mira, me fui a Estados Unidos. Estaba casado y todo. En Estados Unidos me fue de la chingada. Me trataron mal. Me divorcié. Perdí a mis hijas, Carlos. Y es que no sé si lo sabéis, pero tras el rodaje de Alucarda fue despedido de Galavisión, donde era el presidente de la filial en Europa. ¿Los motivos? Que desvió fondos. De hecho, los desvió de la cadena a su propia película. Eso le hizo entrar en una espiral autodestructiva que erosionó su mente. Su familia, cuando se enteró del estado en el que estaba, decidió hospitalizarlo y tomar el control de sus finanzas. Es más, de hecho, ahí lo dejaron tirado, sin que nadie lo visitase. Pero volvamos con el alimento del miedo. El Enchicalada acaba viviendo en la casa de Don Ramón y teniendo un romance con Petra, su mujer. Una noche, cuando los amantes están besándose a espaldas de Don Ramón, entra la niña que tienen como en adopción y lo ve todo. La señora Petra se enfada, la zarandea y por error la pequeña cae al suelo golpeándose en la cabeza y perdiendo la vida. La solución que encuentran para deshacerse del cadáver es hacerla desaparecer como carne de relleno en los tamales. Y al principio parece que el plan funciona, nadie la echa en falta, excepto el niño al que le gusta vestirse de calaverita. Lo de los tamales va a viento en popa, han acabado pronto con la carnita de la niña y están pensando en ampliar el negocio. Y Dios, este argumento es tan similar al de la película Barbecue, donde un carnicero descubre los atributos y el buen sabor de la carne de vegano. Si os interesa la película os la recomiendo mucho y si no queréis verla, pues bueno, por lo menos tenéis un vídeo aquí en el canal. Sigamos, el niño se encuentra con un policía, al que al parecer ya conocía de antes, pero que el editor decidió no añadir la escena, que arranca una investigación por su cuenta. Primero pregunta a Petra, luego a la madre, pero no saca nada en claro. Está en un callejón sin salida. Don Ramón, comido por los remordimientos con lo de la niña y por llevar una vida miserable como artista de ambulante, decide ahogar sus penas en alcohol. Al llegar a casa se encuentra a su mujer acostándose con Enchicalada. Tras una pelea entre los dos hombres, Petra decide disparar por la espalda a su marido para quedarse con su amante. Tal vez haber decidido este final para un personaje autobiográfico también nos quiera decir algo, que su familia le dio la espalda y que lo traicionaron cuando más lo necesitaba.
Aunque todo esto son especulaciones mías. No encontré información al respecto de su vida privada, pero no me sorprendería que a Moctezuma lo hubiese abandonado su mujer. Pero volvamos con la peli. Una clienta de la tamalera, una señora de clase alta, le hace un pedido de 250 tamales. Y con las prisas, entre la carne se les escapa un dedo dentro de la comida que van a vender. Cuando la doña lo descubre, avisa a la policía. La mujer se ve realmente afectada. ¿Sabéis por qué? Pero lo que yo siento es que ya nadie va a venir a visitarme a mi casa porque todos comimos carne de muerto. Porque lo ocurrido, esa anécdota que acaba de vivir, va a erosionar sus relaciones sociales y probablemente la desplace en su posición y pierda estatus. Ni un ápice de empatía por la víctima. Y yo había logrado que vinieran muchos invitados importantes. Y esto nos precipita a la escena final, donde tenemos desde torturas, tiroteos, apuñalamientos y justicia anónima y colectiva. En ocasiones imagino que sentisteis que lo que os contaba no tenía demasiado sentido. Exacto. Quien lo editó no sabía demasiado. Algunas escenas son abrumadoramente largas, otras faltan. Y me diréis, ¿por qué sabes que faltan? Bueno, porque es imposible que este diálogo sea el primero entre dos personajes que no hemos visto conocerse antes. No quiero que te subas porque hayas hecho algo malo, sino por lo que me dijiste el otro día. Ah, pues así sí. Ahora ya conocemos lo que hay dentro de El alimento del miedo, pero aún falta la parte más interesante por descubrir, la historia de por qué es un lost media. Lo primero que llama la atención es que la cinta se haya subido a finales del 30 aniversario de la muerte de Moctezuma. Y un dato, ni la Cineteca Nacional, ni el Festival Macabro donde se emitió, ni la familia del director tienen la película. Y es que hubo algo que contribuyó a que terminase de volverse una película maldita. Y no fue por cosa de espíritus, posesiones o diablos. Fue por algo que realmente hace a la peña perder la cabeza y volverse cretinos: el dinero y la propiedad intelectual. La película tenía financiación de dos productoras independientes diferentes. La primera era la de Jorge Victoria, que según él fue el que le presentó el proyecto a Moctezuma. La segunda era de la productora América, de Rafa Cuervo. Total, que no sumaban el dinero suficiente como para terminarla. Internado en el psiquiátrico, Moctezuma conoció a Gloria Álvarez de la Madrid, familiar del expresidente Miguel de la Madrid. Y que, por cierto, en esos años ese señor ocupaba el cargo de director general del Fondo Económico de Cultura. Total, que esa señora le ofreció 250.000 pesos por terminarla. Hasta aquí lo normal, varios inversores. El tema es que cuando se está revelando la película, muere en el mismo mes tanto Moctezuma como la hija de Jorge Victoria, a la vez que las dos productoras se disuelven. La de Victoria por temas familiares y la otra es absorbida por TV Azteca. Así que los rollos de cinta quedan huérfanos. Gloria Álvarez de la Madrid aprovecha la circunstancia para contratar a un abogado llamado Francisco Cendejas, que logra secuestrar el material, editarlo y presentarlo en 2006 en el Festival Macabro de México, y lo hace como coproductor. Después de eso solo se ha podido ver la cinta en otra ocasión durante el Festival de Yucatán en el año 2021. A todo esto, en los media apareció con unas extrañas marcas de agua que rellenaban media pantalla. Pertenecen a El Barandal Postproducciones, una empresa audiovisual que se dedica a producir y distribuir películas, y que se encargó del montaje y sonorización de la versión que está disponible. Rebuscando se puede descubrir que esa empresa fue contratada entre 2003 y 2004 por Francisco Cendejas. Y yo qué sé, la verdad es que con el trabajo de mierda que hicieron, no sé si yo le hubiese puesto la marca de agua y sacaría pecho de lo realizado. Vamos, que el resultado no fue para tirar cohetes. Y ya lo he mencionado antes, pese a añadir el hilo musical, no hay corrección de sonido en las voces, ni tampoco en el color. Es solo un borrador. Y bueno, por si os parece que esto es poco polémico, se le puede añadir todavía un par de cucharaditas más. Jorge Victoria dice que la película es suya porque él escribió el guión, y también porque fue inversor, claro. El problema está en el que en los medias se puede ver escrito en los créditos idea de Jorge Victoria, pero no guión de Jorge Victoria. Este defiende su autoría señalando que Moctezuma le gastó una mala pasada, posiblemente fruto de los delirios ocasionados por el Alzheimer que sufría. Yo ahora os voy a decir lo que pienso, no es por ser abogado del diablo, pero tras escuchar los diálogos siento que El alimento del diablo no es una película que estuviese guionizada. Más bien parece que los actores improvisaron situaciones. Vamos, que a mí me da la sensación de que los actores actúan sin un guión escrito. De todas maneras, estas dudas se solucionarían si Jorge Victoria enseñase el guión, los papeles que tiene
viene de los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, al final acaba siendo la palabra de uno contra la de otro. Cree el que quieras. Total, que me causa algo de tristeza que el legado de un director mexicano importante termine así. A calidad 240 x 133 píxeles y con tantas marcas de agua que ni deja verse. Y todo por la codicia de unas personas que no entienden que lo que tienen entre manos tiene valor, no porque sea susceptible de negocio o algo mercantilizable. Esto tampoco le interesa a tanta gente. Sospecho que este vídeo no llegará a las 50.000 visitas, ya que este tema es muy de nicho para 4 gatos. Su valor reside como rareza, como joya reencontrada. Ha estado tanto tiempo perdida y ha aparecido en tan malas condiciones porque pretenden ganar plata con algo que no se valora con dinero. Y eso es el último grito de un director maldito. Afortunadamente, gracias a lo clandestino reflotó, la gente la copió, se apoderó de ella y nunca más se perderá. Ahora pertenece a la comunidad. Una cosa, ha aparecido el archivo subido como dominio público en archive.org en otra cuenta anónima, donde han mejorado la resolución un poco más que esos 133 píxeles. Sospecho que lo han realizado con una IA llamada Waifu, que es de software libre y que trae varios modelos, por si acaso queréis probar. Luego, para quitar 2 de las 3 marcas de agua, trabajaron con otro software, uno llamado Pixbin Video, igual de software libre, gratuito y muy sencillo de usar. Y dicho esto, solo queda recordaros que las votaciones para el Festival de Cortos empiezan el lunes de esta semana. Podéis ver todos los trabajos en el canal El Cine es Nuestro y votar por ellos. Los ganadores se llevarán estas estatuillas. Soy un Los Media, me tienen encerrado en un cajón y están esperando a sacarme para hacerme rentable.